Buenas tardes. Nos encontramos el último bimestre trabajando en la plataforma y aprendiendo juntos en casa. El día de hoy, el curso de cívica. Con el tema la violencia. Vamos a identificar las formas de violencia, los tipos, ya ustedes saben las normas. Vamos a ver cuáles son esas formas de violencia. Pero primero debemos saber qué es la violencia. La palabra violencia la relacionamos a una diversidad de fenómenos que constituyen diversos conjuntos. La asociamos al uso de la fuerza de unos seres humanos contra otros, en la cual nos incluimos en la guerra, en las revoluciones, en el terrorismo, etc., ¿no? También la asociamos a las manifestaciones de la naturaleza, tal así la de un terremoto, un huracán, ¿no? También al desarrollo científico. Llamamos violencia a la manipulación de conciencias por los medios de comunicación. La violencia también se relaciona al funcionamiento de una ideología. También podemos decir que la violencia es buena o mala, positiva o negativa, según los objetivos que persigue. Como conclusión vamos a decir que la violencia es toda aquella acción que contraviene en orden relativamente establecido, que puede ser natural, moral, político, económico, social, psicológico y cultural. El origen de la violencia, según el filósofo moderno Emmanuel Kant, planteaba que no existe para nosotros razón comprensible para saber de dónde el mal ha podido venir a nosotros. Cuando la razón humana quiere saber sobre el mal, cae en las tinieblas del no saber. ¿Dónde se originó la violencia? Es la pregunta que el hombre siempre se ha venido interrogando. Según Augusto Salazar Bondy, afirma que la violencia es fruto de la desintegración cultural, en las cuales existen tesis. La metafísica, que nos habla que la violencia tiene un origen en la propia condición empírica de la historia. La tesis biológica se basa en el código genético y plantea la existencia de genes específicos. La sociológica plantea que existe una relación directa entre violencia y estructura social. Y la psicológica, esta tesis se basa en el psicoanálisis, donde la violencia es manifestación de inconsciente o subconsciente. Clases de violencia tenemos dos tipos. La violencia natural, que es aquella producida por las fuerzas de la naturaleza, como hemos visto, el terremoto, huaicos, volcanes, inundaciones. La violencia social es la cual que se produce por el hombre. Tanto puede ser física, psicológica, moral, cultural, política, y puede ser en el macro social, que se expresa en las relaciones humanas fuera del entorno familiar, o escolar e individual. Y en el microsocial es aquella expresada dentro del entorno familiar, escolar e individual. Formas de la violencia. De las formas de violencia tenemos, según Erich Fromm, la violencia reactiva, que tiene sus raíces en el miedo, que puede ser real o imaginario, consciente o subconsciente. La violencia vengativa, esta forma de violencia no es sentida por el que vive productivamente. Esta surge cuando amenazaban o amenazan con hundirse la autoestima de sí mismo, el sentido del yo y la identidad.
La violencia compensadora es un potencial natural del ser humano que se desarrolla cuando la vida es mutilada. ¿Tenemos otras formas de violencia? Sí, la violencia estructural, que se origina a consecuencia de la desorganización social a través de la historia. La violencia política es la forma de violencia que tiene su origen en el ideal del poder y dentro de las cuales puede ser represiva. Por ejemplo, terrorismo del Estado, la cual genera que tiene el poder el Estado cuando reprimen, castigan o cometen acciones atroces contra la población. Subversiva es la forma de violencia que generan aquellos que desean ocupar el poder del Estado. Por otro lado, tenemos la violencia fomentada, es la que es fruto de los agitadores, la cual busca estimular la impotencia o frustración que siente el pueblo. La violencia por omisión, no solo con nuestras acciones cometemos violencia, sino también cuando no nos abstenemos de realizarlo. La violencia de arriba, cuando el partido que ocupa el poder ataca en nombre del orden de derecho para evitar así la amenaza. La violencia sociocultural es aquella forma de violencia originada en el hogar, ¿no? Donde existe el abuso a las mujeres y los niños, en la escuela, las agresiones físicas y psicológicas por parte de los maestros o el personal administrativo. En la religión se da cuando existen grupos que, teniendo una ideología, imponen a sus semejantes a practicar otros, ¿no?, principios. Los medios de comunicación, los que difunden informaciones o hechos de que manera negativa perturban la mentalidad de los niños. Y en las identidades étnico-cultural, expresándose en la discriminación, estereotipos y desprecio frente a personas de distinta raza o condición. También tenemos la violencia callejera, que es la forma de violencia expresada en la delincuencia común, como el pandillaje, los secuestros, asesinatos, robos, ¿no? La violencia de narcotráfico ocasionada por el tráfico ilícito de drogas y productos prohibidos. La violencia de la prostitución es el negocio más antiguo y se manifiesta en la explotación sexual de mujeres y niños. Bien, ahora vas a elaborar una infografía del tema y vas a realizar un dibujo de cada forma de violencia. Eso sería todo. Muchas gracias.